Y bueno, unos presos ahí, pues, los que teníamos un poco de conciencia, dijimos, oye, eso no puede ser, están muriendo los españoles, los vaques por aquí, y nosotros en la fábrica de cementos, presos, haciendo cemento para los alemanes, ni hablar. Y entonces empezamos a actuar a base de fundir el motor eléctrico, se averiaba el motor de sé qué, se caía la columna, porque en vez de cemento echaban arena. Entonces el ingeniero ese riojano que tenía relación conmigo era libertad, no era preso, era un empleado pero congenió conmigo porque charlamos de vez en cuando, él tenía ganas de contactar con presos, quería conocerme, en fin, teníamos cierta amistad. Y me dijo, oye, Marcelo, ten cuidado que he oído tu apellido en boca del director. ¿Qué haces? ¿Qué vamos a hacer? Claro, oye, si me dices eso, pues que se ha entrado. Porque claro, los motores no se fundan tan fácilmente. Y al final, pues tenemos que reunirnos 4, 5, 7, 8 comunistas que había allí. ¿Qué hacemos? Yo lo que quería la rama, yo venía yo venía con 30 años, tenía yo, decía, voy a estar 30 años aquí en un destacamento, ganando 2 reales. 2 reales nos pagaban todos los días. Muerto de hambre aquí, no, ni hablar. Y entonces tenía un contacto yo con mi partido comunista y les dije, oye, ¿qué pasa? No tenemos pisos, ni nada, o sea que estamos solitos y pataleando. Bueno, pues a Francia. Como yo ya estaba preso por el paso a Francia de la frontera, estaba yo. Y cogimos 4 una tarde y nos fuimos en el tren de Zarau, de Zumaya a San Sebastián, al tren vasco, y allí bajamos cogimos el tren vasco, bajamos en Ventas. Yo cojo, me voy a San Marcial por monte, bueno, estamos hasta la noche, y de noche vamos a San Marcial, bajamos de San Marcial a Puncha, que conoce la carretera que va a Tarlafa, en Puncha, y ya no es como estaban antes, pero bueno, bajamos al río, pasamos el río y nos vamos a Viriato, sin ningún problema. Y en Viriato nos coge la policía francesa y nos lleva a un campo de concentración. Y allí pues estuvimos 20 días, pues vivimos. Y fíjate qué casualidad de la vida que nos coge, está allí, viene un día, que vienen visitas, y la visita era un chico de un íntimo amigo mío, Paco Gómez, que el nombre de guerra era Esparza, el nombre de guerra. Pues nada, oye, te vienes, me cuento la historia y oye, pues te vienes conmigo, oye, ¿a dónde? Yo no sabía que había guerrilleros. No, a Po. En Po, en el Hotel Bristol, estamos aquí una agrupación de guerrilleros españoles que vamos a entrar a España, porque como termine la guerra, que estaban en guerra, los alemanes estaban ya retirados, como termine la guerra y no hay en España una zona dominada por los republicanos, los aliados nos dejan solos, que es lo que ha pasado en definitiva. La guerra terminó y Franco siguió en el poder. Y bueno, eso me contaba como justificante para que yo me complicase. Y yo dije, joder, que yo vengo escapado de cumplir una cosa de 30 años. Y me cogen, me llevan otra vez a cumplir 30 años. Y oye, no tenía ninguna gana de pasar toda la vida en la cárcel. Total, que acepto por el otro argumento ese. ¿Y por qué me prometes? Cuando hagas tus 5 o 6 viajes y enseñes tú a 15 o 20 hombres el camino para llegar a Eibar o llegar a Bilbao, el paso de la frontera, y yo no podía decir que era mentira, porque fíjate que él sabía que había estado preso el año 34 por haber pasado a asturianos, a Francia, entre ellos a uno que luego fue diputado, Juan José Manso, que es el que quedó conmigo, y con él me llevaron a Oviedo, me cascaron de 1000 palitos y no pude sacarme nada, porque ¿sabéis lo que me pedían en Oviedo? Los fusiles. No tengo los fusiles. Que yo no estaba mal, yo soy de Lugo, yo no estaba nunca en Oviedo, estoy en Asturias. Los fusiles. Y todas las mañanas palizas no decían dónde estaban los fusiles. Hasta que el juez se convenció que efectivamente y me dejó en libertad. Bueno, pues no podía negarme. Y le dije a este amigo mío, Paco,
Oye, mira, te acepto esto, pero bueno, de verdad. Y estuve un mes en Francia pasando guías, aprendiendo el camino entre Sara y San Sebastián. Y yo, como conocía todos esos montes de Irún, la San Marcial, el Viriatu, el Puncha, la Raza, todo eso lo conocía bastante, porque soy de Irún. Íbamos a bailar con las chavalas a Vera los domingos y no nos dejaba el cura, bailaba el agarrado. Si hombre es auténtico, no dejaba. Yo con 16 o 17 años, a la chavala y nada. Total, que hice los viajes, enseñé a 10 o 12 guardas soldados ahí españoles, guerrilleros, aprendiendo el camino. Fíjate, aprendimos un camino que luego pasaban de día armados y sin preocupación por los guardias civiles. Porque encontramos un día de mucha niebla, que volvíamos ya de Sara de Vera para Sara, y nos encontramos con un casero que venía con una hacha así de grande al hombro. Las manos arriba. Pues éramos 6 o 7 guerrilleros, veníamos armados, claro, por la zona española, Vidasoa, y vamos arriba. Y yo le hablé un poco en vasco, y sin euskera, y más, pizcan más que y se escogió con confianza y le dije, el camino va a la Francia, por aquí no, con nosotros. ¿Tú juro que eso juro que ¿Estás seguro que? Bueno, pues, vino, no sé, claro, no tenía más remedio, yo apuntado, y efectivamente nos trajo un caserío dentro de Francia, que resultó que no pasaban por allí guerrilleros de España, armados, con paquetes de todo, en pleno día. Era una especie de barranco que entra arriba de Sara y el barranco sigue la zona española hasta muy pasado el Vidasoa. Digo, eso estupendamente. Total, y resumo al final me dice, se forma un grupito allí que ha sido mi salvación. No me han fusilado, estoy libre, estoy fusilado porque aparece ese papelito. Mira que les dije yo al grupo, se formó un grupo con 11 para venir a España, a ir a Bilbao o a Santander o a Asturias y montar ahí un grupo de guerrilleros para hacer frente a Franco. Y mira que les dije yo, que soy experto, que llevo en la cárcel muchos años, que no llevé ningún papel, romper todos los papeles. Sí, todo. Y allí, como yo no tenía un real, oye, mis carteles con 2 reales al día que voy a agarrar, no podía agarrar. Y entonces para sacar dinero allí, de este no me lo vinieron, para sacar dinero, pues hacíamos una especie de nominilla, un papelito así, que éramos 11 para venir a España, 10 hijos y una chica. Y hacíamos la lista, y Pedro Barroso era comandante, el comandante, admitido como comandante, y cobrando como comandante. Gandía, capitán, también cobrando como capitán. Y en la lista, el último era Marcelo Salía Jaure, pues ya recién llegado de España, me pagaban como soldado. Bueno, a mí que me importaba eso. Yo que quería un Franco, ahí tomar una cerveza a un Guadalío, qué sé yo, a lo que fuese, ¿no? Y bueno, y así funcionamos un mes, el PO, con la nominilla esa. Y cuando vinimos a España, el grupo de 11, pasamos 5 un día y 6 otro. Y hay una mujer entre ellas. Y bueno, pasamos a San Sebastián y efectivamente fuimos piso por piso llamando a los puntos que teníamos de ayuda y colaboración y nadie nos cogió. Pero lógico, ¿cómo van a coger a un grupo de gente que viene a armar con bombas de mano en el bolsillo, la pistola en el bolsillo en San Sebastián en el mes de noviembre del año 1944-45? Bueno, estás soñando, que era un sueño lo que tenían ellos. Luego te contaré una cosa que me pasó con Modo Iván. En realidad, no nos cogió nadie. Y tuvimos que irnos a dónde? A casa de los tíos de uno del equipo de Regino González, que vivía en la calle San Martín, o San Marcial, no sé qué piso por allí. Pues no tenían a sus parientes. Fíjate, cuando me vieron a él, lo veía como que estaba ya en Francia, estaba allí hace años en Francia, desde la guerra de España. Y la policía, no hablo de eso porque es largo contar, localizó pues a uno de los del grupo que vinimos de Francia, de los 5 primeros,
La primera noche pasamos por Fuenterrabía, de Endaya a Fuenterrabía, la playa. En la playa de Fuenterrabía nos cogió un pasador profesional a quien pagamos 1000 pesetas por cada uno, por cada cabeza pasaba. El año 44, Y nos pasaba él desde la playa de Fuenterrabía, donde están esos hoteles ahora blancos, en la carretera que va al puerto de Rubio, por ahí. Había un sendero, en las casas no estaba, había un sendero por el monte y a uno de los guerrilleros se le cayó un cargador de la metralleta. Tenían como metralleta de bomba cargado. Y se le cayó el cargador, un cargador así de largo, con 24 o 25 balas. Y mira qué casualidad que lo encontró a la mañana siguiente, lo encontró un soldado. Que pasaba, venía del puerto de Guadalupe, el soldado se encontró y lo entregó a su comandante. Claro, el comandante era la policía, y la policía empezó a barrer todo aquello hasta que captó el caserío donde pasamos la noche. Cogieron a la casera que estaba allí, la hicieron cantar lo que fuese, ella dijo que por encargo mío, que era de Irullo, y cuando le conocía a un enlace que había allí comunista, le dije, fue allí, vino ese comunista, habló conmigo, le dije, oye, estamos así, estáis locos, ¿qué coño venís aquí a complicar la vida? Y por eso esperamos, y vaya, bueno, por lo menos antes os vamos, busca un taxi, que venga el taxi a la carretera, nos coge y nos lleva a la carretera. Y lo demás ya veremos para ver. Y eso hizo, pero claro, luego la policía, al barrer en los caseríos, la chica pues te vio, y esos son supuestos, porque nunca hemos sabido como mandadas pudo localizar el piso del tío de Requino, que a las 4 de la tarde, a las 7 horas se presenta y vamos arriba directamente al piso. Claro, pues cogieron a la mujer dijo que va a buscar al chico de luz, le cogieron al chico de luz, le dijeron cantar y dijo que todo. Bueno, no viene al caso. El caso es que nos cogen y nos llevan a la comisaría. Nos llevan a Regino, González y a mí a la comisaría. Luego los 3 del grupo se habían marchado y vamos, con la promesa de volver. Y estábamos citados a las 4 de la tarde, vino la Peira, uno de los 5 que venía de Bilbao, que fue y venía de Bilbao a buscar la metralleta, a buscar el armamento que estaba en manos del contrabandista, y vino a las 4, estuvo con nosotros en el piso, que le dijimos dónde estaba el piso y tal, a través de un contacto con él, y quedó conmigo y con Regino que a las 8 de la tarde, las 8 a las 4, entonces él iba a hacer unos encargos en San Sebastián y vendría a las 8 y se marchó a hacer los encargos. Y hacia las 6:30 o 7, manzanas con lo del cargador, nos localizó, entró en el piso, pistola en mano, 5 o 6 policías, nos pegaron de empujones ahí, ya nos iba acojonado, porque fíjate, en un piso de San Sebastián, a las 6 de la tarde, que tendría 6 policías, a 2 que estábamos Regino y yo, allí en casa, y que nos cogen, nos llevan a Irún, pero se registra la casa, se viene a registrar la casa. Y yo sabía que tenía que venir a las 9 la Peira, y yo le conocía a la Peira lo que era. Yo sabía que era un tío echado para adelante, que estaba siempre con la mano en la pistola y que se lleva tiros a la mina de la niña. Y dijo, joder, pues fíjate, va a venir a las 9 aquí y va a pasar a tiros. Y yo me acuerdo que estaba en la cocina, vamos arriba, estaban caseando todo y efectivamente llegó. Y me gritó Mazona, que estaba allí, le dije a un policía, oye, vete a la avenida y tráete un par de taxis, porque con el coche que hemos traído, esta gente no podemos llevar. Está el matrimonio, los tíos de Regino, 2, su hija 3, Regino 4 y yo 5. Los 5 y la guardia no podemos llevar. O sea, tráete un par de taxis. Y se marcharon hacia las 8:30 por ahí, a la avenida por el taxi, a por 2 taxis, los policías. Y entonces cuando vino la Peira a las 8:30, la hora de la cita, de 8:30 o 9, no vio nada allí, anormal, vio como lo vio a la tarde cuando vino a las 4, y subió al piso. Y yo cuando oí el timbre, dije, y me acuerdo que estaba en la cocina y estuve tentado a tirarme del tercer piso. Estuve tentado porque dije, me van a matar aquí, hermano, yo tengo miedo terrible. Y tenía la ventana delante y la ventana esa de cocina, larga y muy estrecha, y estaban los 2 policías allí, tocando a la puerta del timbre y se quedan
Claro, no me impresionaba que me digaste la pena. Y Manzana cada día, venga, va, a la puerta, claro. Y él se va también a Manzana. Y con la pistola en la mano, y todos los policías también. Y entonces pues, me tiro de la ventana, rompo el cristal, pero me encontré que el cristal era un cuadrito pequeño. Tenía un marco en medio que no era el cristal enterito. Y no me atreví a darle el golpe para romper el cristal, porque dije, si no se va a romper la... Todo esto lo pensé en un segundo, pero no me atreví a tirar. Y efectivamente, llegó a la pena, tocó el timbre, se echaron los policías allí y le cogieron a la pena con la mano en la pistola. O sea, fue más rápido Manzana que... Bueno, y resumo, nos llevan detenidos y nos llevan a la prisión. Y bueno, la prisión de Irún, aquella noche fue terrible, porque... bueno, pensaba que nos fusilaban como estaba mandado. Y no nos fusilaban, nos llevaban a una segunda comisaría que había allí en la calle Laguardia. Y bueno, y así empezó la segunda parte, que fue la condena, y a mí me salvó de la pena de muerte. A Barroso lo fusilaron, y hablamos llegamos a hablar hasta con el Papa, a través del cura de la prisión de Ondarreta, a quien yo conocía porque había estado preso yo antes de Ondarreta, y porque además el director de la prisión de Ondarreta era un asesino terrible, a quien yo conocía de Valencia, porque en Valencia se llamaba Ramón de Toledo y Barrientos, inspector de prisiones en Valencia, y que mandó fusilar en Gandía a 8 o 9 presos en el patio por 2. Eso se sabía. Y yo me encuentro que está en Ondarreta. Yo ya lo sabía, que cuando estaba en el destacamento de la Reina, yo sabía que estaba en el director. Y bueno, pues, oye, entro allí en la prisión, me caen y me encuentro con a llevarla al último rincón, del último agujero de la cárcel, porque no va a ver el sol en su puta vida. Director a los guardias que me custodiaban a mí, que me entran a la prisión y me llevan, fijaros bien, me llevan. Yo ya la conocía la prisión de 3 veces anteriores, pero conocía la galería y las puertas, nada. El detalle no lo conocía. Y me llevan a una celda que está a la entrada de la enfermería, abren la celda para meterme a mí y ¿saben lo que había allí? 4 ataúdes, 4 cajas muertos, puestos así de pie. Joder, de momento que vas a pensar, pues que es para ti. Y bueno, fusilar va a llevar a ver. Luego no, porque luego ya me enteré que era una celda que estaba cerca de la enfermería, y cuando un enfermo moría, para evitar entrar en la celda tenía que guardar. Pero eso, yo pensaba, bueno, esto ya no está. Y me tienen en Ondarreta, aparte del proceso por haber venido de Francia, de aislamiento en una celda solo, que allí también me pasé en un momento crítico, me ponía frente a la pared, tieso, a ver si iba a resistir el fusilamiento en Hombría. Me daba vergüenza a mí pensar que pudiese enflaquecer. Y estaba probando yo contra la pared de la celda para mantenerme firme cuando me fusilaban. Pues estaba convencido que me fusilaban. Y me salvó lo del papelito. Porque el juez me llamó, empezó a preguntarme qué grupo estaba, cómo estaba. Sí, yo no pude decirle mucho porque me había escapado había un mes o medio y no conocía mucho. Pero además él me enseñó. Ya me dijo, el mismo juez dijo, ¿quién era el jefe de ustedes? No, pues mira, el jefe era, y me enseñó, mira, el jefe era este. Aquí pone Pedro Barroso, comandante, y aquí pone tu nombre, Marcelo Sabía, soldado. Y dije, mi joven, usted es soldado. Porque yo digo que soy soldado y me niego a declarar todo, que no sé nada. Y efectivamente me dio bien la jugada, porque me preguntaba, yo no sé, yo he escapado de España, yo de las prisiones no puedo contar lo que quiera, pero otras cosas no. Y me valió eso. No tuve ninguna acusación, nada más que fui cómplice de comunicar a los guerrilleros de Francia el camino de España. Pero vamos, y bueno, me metí en una celda, estuve un mes hasta que vino el juicio. En el juicio el papelito ese que ponía soldado me sirvió de salvación, me echaron 20 años y un día y me llevaron a otra celda, en Ondarreta, donde estuve un año, porque me había fugado allí y por futbolista estuve un año.
Pero fijaros lo que aprendí, que luego me ha servido para vivir en el penal de Burgos 15 años bien. Aprendí lo siguiente. Yo no sé si soy pesado, ¿no? ¿Sí? Tú me dices. Sí. Pues aprendí lo siguiente. Y yo lo aconsejo a ver si hay alguno joven aquí. Yo, cuando era estudiante, en la asignatura de química, nos enseñaban a conocer los alimentos y todas las cosas, el grado de pureza que tienen, para lo que sea, una asignatura química. Y ahí aprendí con el profesor, Azulueta, que si tú mezclas cola de pescado, no la cola de carpintero, cola de pescado, que es como para pegar madera, pero se llama cola de pescado. La disuelves al baño María y se hace una especie de pasta. Y tú echas luego en un vaso un poco de glicerina, echas la glicerina, la revuelves bien y cuando está templada coges un espejo como esto, que tiene un marco aquí, y lo llenas de esta pasta y la dejas secar. Se queda como goma. Y tú, por otro lado, compras tinta ectográfica. Es una imprenta que venden, aún se vende. Que es una tinta color violeta que tiene la propiedad de que si tú escribes con eso, lo puedes pegar húmedo y hace muchas copias. Entonces tú escribes en un papel, con tinta ectográfica, lo que quieras, o dibujas lo que quieras, lo dejas secar y eso, cuando esté seco, lo pones encima de la cola de pescado que tiene encima del espejo. Lo haces así con la mano un poco, lo dejas secar un minuto, ¿vale? Y entonces, cada hoja que quieres tú copiar de lo que hay allí, la humedeces con un algodón, un poco húmedo, sin apretar. Lo pones encima, con cuidado, y sacas una copia. Haces lo mismo con otra y otra copia. Y sacas hasta 80 copias, puedes sacar. Y eso te digo que aprendí en las clases de química, en la escuela de comercio que estudiando, y me sirvió para que los 15 años que he estado en Burgos, los 15 años que he estado preso, el que editaba los periódicos del Partido Comunista era el mismo. A las 2 de la madrugada, haciéndome el dormido en una litera, poniendo la almohada como si fuese yo el que estaba ahí dormido, y en un costado ya me ponían en la última litera del dormitorio, de manera que uno tenía la pared y la otra litera, y cuidando que el de arriba fuese uno de bastante confianza. Pues a las 2 de la madrugada Marcelo cogía la cola de pescado y una cocinilla así, un poco de madera, calentaba la total, que en media hora hacía la paz, traía la escritura en eso, no hacíamos 80, pero hacíamos 15 o 20, eran 10 dormitorios, un ejemplar por dormitorio de Euskadi Roja. Euskadi Roja, Mundo Obrero se editaba en Burgos, con Jesús Sabiaga, durante casi 10 años. Eso aprendí. Y otra cosa que aprendí, que también lo digo por si os interesa, porque si caemos en la cárcel otra vez, es lo siguiente. Yo en la prisión de Ondarreta, en la celda esa solitaria, la que estaba solo, pues me aburría terriblemente. Y yo no tenía que leer nada que ver. Entonces, pedí al maestro de la prisión, al maestro, que a las clases había los maestros, que me dejase de la biblioteca de libros. Y me trajo unos libros, que te puedes imaginar qué libros, ¿no? De la Iglesia Católica, de los curas, del fraile, pero como no era para leerlos, yo era para escribir y copiar, pues bueno, no había. Y entonces cogí a mi madre, que venía a comunicar conmigo los sábados, le decía, vete a la librería y tráeme unos cuadernos que sean de papel un poco fino, y tal, y traía cuadernos. Y no me decía nada. Y esos cuadernos, lo que hacía, leer lo que me traía el maestro y luego escribirlos. Y que pasaba 2 tiempos, leyendo y escribiendo. Y así pasaba muchas horas del día, porque si no me aburría terriblemente. ¿Qué hacía con los cuadernos? Pues los pasaba mi madre, ni caso, no me preocupaba. Pero
un día mi madre me dijo, oye, que yo trabajo en la fábrica de discos, que el dinero no me sobra. Trabajaba no en una fábrica de discos, en Energovia, no sé qué, bueno, allí tengo una obrera. Y tengo un salario, un jornal que es miserable. Hablo del 44, 45. Y me dice, oye, lo de los cuadernos se va a acabar, porque yo no puedo estar comprando cuadernos, porque me cansaba los cuadernos. No. Y entonces eso me obligó a que yo, para hacer menos gasto, mi madre, fuese aprendiendo a escribir en pequeño. Y tan en pequeño aprendí que al final compré una lupa y con una lupa aprendí una plumita de dibujo, alguno que sabe los plumines que hay de dibujo, unos plumines pequeñitos, finos, los lijaba un poco por un costado y por otro, los hacía de punta, de manera que se clavara la punta, y aprendí a escribir sin tocar la pluma del papel, a escribir solamente poniendo tinta china en el plumín. Yo hacía que lo que ocurriese encima del papel fuese la tinta. Hombre, no digo que no tocase un balón, pero no se clavaba el plumín. Y escribí tan fino con la lupa que, bueno, me maravillé yo mismo. Y escribí un cuaderno, se lo regalé a uno por ahí que luego no me ha querido devolver y por ahí andará al poder. Pero claro, cuando yo llegué a Burgos, hablar con los amigos, empezamos a hablar, pues le conté esto y me dice, ¿qué dices? Ven aquí. Y me enganchan los camaradas que estaban en Burgos, éramos 1800 comunistas. Pues me piden información y se dan cuenta, y ¿sabes qué me dedican? Pues 2 días a la semana me ponía enfermo yo, el médico era para eso, no se preocupaba de eso, ponía enfermo, me quedaba en la llamábamos brigada, era el dormitorio, y bueno, conmigo se ponía enfermo, tenía lo que tenía que dictar, y en papel Biblia, de ese fino, de papel de fumar, se compraban folios y se hacían unas tiradas. Y con la lupa, la tinta china, con un poco de agua, para hacer más fluidez. Y eso escribía los mensajes que me dictaban. Que yo no me enteraba lo que eran en clave también. Y claro, yo me enteraba algo, sí, pero vamos, ni me interesaba tampoco. Porque si te coge un tejo y te quita, si no sabes no puedes cantar. Bueno, pues así pasé también otros 14 o 15 años, siendo el emisario de todos los mensajes que el Partido Comunista mandaba a Radio España Independiente. Porque luego, cuando salí en libertad y cuando ha venido el franquismo, la libertad y la democracia, el director de Radio España Independiente, un tal de un puerto de aquí de Guipúzcoa, pues me localizó, me habló conmigo y me dijo si estaba dispuesto a ir a la prisión de Burgos, que iba a conseguir permiso del gobierno para que yo entrase a la prisión de Burgos, con el que me dictaba a mí los mensajes y hacer lo mismo que hacíamos. No, yo encantado. Y he estado en Burgos en el año 82, 83, con este Mendezón, se llama, el director de Radio España, Ramón Mendezón, que luego se hizo muy amigo, no sé lo que será de él. Fue y me dijo, Marcelo, he conseguido permiso para entrar a Burgos, y a mí una ilusión de ir al mismo sitio que había estado 15 años. Eso, me emocionó. Dice, bueno, vamos. Y fuimos allí y hicimos lo mismo que hacíamos estando presos. Nos pusimos en una litera, yo cogí la lupa, preparé la tinta, preparé el filón de papel de India y me fui dictando, yo escribiendo, y nos pasamos 2 o 3 horas escribiendo. Y luego le explico si queréis podéis verlo, ahí yo tengo incluso un vídeo de esta escena en Burgos sacado, yo me he guardado en casa. Y bueno, incluso simulamos que entraba un guardián y lo recibíamos todo y lo hacíamos. Está registrado en el país. No fue verdad, porque hicimos una panema de. Y luego, la siguiente parte también la hacía yo,
en Burgos. Y era sacar a la calle eso. Porque ahora era la casualidad. No digo que sean casualidades, pero así es la vida. Yo he sido un poco manitas trabajando en cosas. Y aparte de mi carrera, que la he hecho sin ningún suspenso, y no es por encima, es la realidad. En trabajos manuales soy también un poco manita. Me gusta. Bueno, y un camarada asturiano, Maquilino Gómez, que en Burgos coincidimos la llegada él de Asturias y yo de San Sebastián, que me enseñó a hacer mecheros. Me apunté en una taller que había de artesanía y joder, me cagaron en su madre más veces del asturiano esto, porque tú sabes lo difícil que es dar plano en un mechero de aluminio. Claro, que la lima tiene tendencia y miraba así, decía, se ve luz, venga, va. Y que ya está. No está, aún no está. Me hacía tocar, bueno. Y terminé. ¿Cómo? Pues hacíamos aviones que eran de portarretratos. Un portarretratos, esto es una base de marea, de nogal. Tú esta base de novela le pones una columna de aluminio y otra aquí, una columna de aluminio que tiene 1 centímetro de grueso, o sea, no muy grueso, y luego le haces un canal, le metes un cristal o dos y la fotografía y tienes un portarretratos que les puedes hacer más bonito, pues haces un poco más grande la peana y le pones un avioncito pequeño, un bimotor brillante de aluminio. Se hacía allí. Y Marcelo Sabiaga iba al taller con el papel de la noche anterior, papel Biblia, mirando muy bien, cogía portarretratos, hacía un calado de 6 milímetros también, enrollaba la cinta de papel Biblia, metía en el agujero, tenía un remache de aluminio, del mismo aluminio le daba un martillazo, cogía una lima, una sierra, limaba, y eso no hay ni que sepa que está tachado, que hay un remache, no hay manera de saber. Y ese avión, llegaba yo al funcionario, don Tomás, este avión que le manda a un familiar. Bueno, llegaba él, un papel autorizado, el papel y alcanza el paquete. Venía el familiar de fuera, a ver un paquete que me manda Félix Gómez, que sea, y cogía el paquete y ya. Y él en la calle abría sacado una sierra por la mitad, lo abría ahí, sacaba el bien y tenía eso. Y nunca nos han cogido un mensaje, nunca. Y mira que han caseado a mí veces y veces y veces. Y se cagó.